El arma más poderosa que posee una mujer de 80 años es el manto de la invisibilidad. La gente ve las arrugas, los movimientos lentos y cuidadosos, la sonrisa suave y abuela, y dejan de verte a ti. Ven una reliquia, un recuerdo, un alma gentil a la que hay que entretener y manejar. Olvidan que la mente, afinada y afilada durante 8 décadas de amor, pérdida y supervivencia, sigue siendo un instrumento formidable. Mi hijo, Tomás, y su esposa, Brenda, lo habían olvidado. Habían cometido el error fatal de mirar a su anciana madre y ver solo una carga, una tonta senil que era un obstáculo en su camino hacia mi herencia. Descubrí la verdadera y fea profundidad de sus intenciones un martes por la tarde, mientras fingía una siesta en mi propio sofá floreado. Estaban sentados en la mesa de mi cocina, sus voces bajas y conspiradoras, creyendo que yo estaba perdida en un sueño senil. El doctor está empezando a ceder, susurró mi nuera Brenda, el sonido agudo y venenoso. Le dije que tuvo otro episodio la semana pasada, que dejó la estufa encendida de nuevo. Una mentira total, por supuesto. Mi hijo, mi único hijo, suspiró. ¿Estás segura de esto, Bren? A mí me parece que está bien la mayoría de los días. La respuesta de Brenda fue el siseo de una serpiente. Esa es la actuación, Tom. Tiene días buenos y días malos. Solo tenemos que asegurarnos de que el doctor Evans se entere de más días malos. Es vieja y está confundida, no sospechará nada. Una vez que tengamos el poder notarial, podremos vender esta casa, meterla en el centro Golden Meadows y finalmente terminar con esto. Golden Meadows. Conocía el lugar. Era una institución sombría, financiada por el Estado en las afueras de la ciudad, que olía a lejía y desesperación. Yací allí, mi respiración pareja, mis ojos cerrados, y no sentí tristeza, sino una rabia fría y clarificadora. La trampa no era para mí. La trampa era para ellos. Y acababan de caer directamente en ella. Saludos, mis queridos amigos, y bienvenidos a mi hogar. Mi nombre es Margarita, pero todos me llaman Maga, y tengo 80 años. Les hablo desde mi solarium, mi lugar favorito en una casa en la que he vivido durante más de 50 años. Como pueden ver, estoy rodeada de mis grandes amores, mis orquídeas. Son quisquillosas y hermosas. Cada una requiere un tipo diferente de cuidado, un tipo diferente de paciencia. Esta de aquí es una catleya. Y esa es una phalaenopsis. Cuidarlas es la gran alegría de mi vida. Esta casa, este jardín, este es mi mundo. Mi difunto esposo, Franco, y yo lo construimos juntos. Cada rosal en ese jardín fue plantado con nuestras propias manos. Cada rasguño en estos suelos de madera cuenta una historia. Es una casa de recuerdos, una casa de amor, y es la última y más importante pieza de mi vida que me queda por proteger. El hogar de una anciana es su reino, su fortaleza, y como me han recordado recientemente, incluso un reino tranquilo a veces debe ir a la guerra para defender sus fronteras. Es una verdadera bendición tenerlos aquí conmigo, tener su compañía mientras navego este nuevo capítulo de mi vida. Me da fuerza saber que mi historia está siendo escuchada. Me interesaría mucho saber desde dónde están viendo hoy. Y tengo una pregunta para ustedes, una que ha estado mucho en mi mente últimamente. ¿Qué significa realmente la palabra hogar para ustedes? ¿Y qué harían para protegerlo? Sus pensamientos sobre este asunto serían un gran consuelo para mí. Y si creen que la historia de una anciana merece ser contada, les estaría muy agradecida si le dieran me gusta a este video y se suscribieran al canal. Su apoyo me recuerda que incluso a los 80, nunca es demasiado tarde para levantarse y luchar. La guerra comenzó sutilmente, una serie de escaramuzas pequeñas, casi imperceptibles. Empezó hace unos 6 meses. Tomás y Brenda,
que siempre habían sido cumplidores aunque algo distantes, comenzaron a visitar con más frecuencia. Al principio me encantó, pero su preocupación pronto adquirió una cualidad extraña y empalagosa. Su amabilidad se sentía como una infiltración. Comenzó con el gaslighting, un término que aprendí de un programa de televisión, pero una experiencia que ahora estaba viviendo. Un día, las llaves de mi coche desaparecían del gancho junto a la puerta. Pasaba una hora frenética buscando, mi mente acelerada, un nudo frío de miedo en mi estómago. ¿Había olvidado dónde las puse? ¿Me estaba convirtiendo finalmente en la anciana olvidadiza que todos veían en mí? Entonces Brenda las encontraba en un lugar completamente absurdo. «Oh, maga, aquí están», canturreaba, sacándolas del azucarero. «Qué tontita eres a veces». Yo sabía, con una certeza que no podía probar, que no las había puesto allí. Sucedió con mis gafas de leer, mi paleta de jardinería favorita, una factura importante que tenía que pagar. Cada vez me sentía un poco más insegura, un poco más confundida, un poco más dependiente de su ayuda. Luego vino su campaña en la consulta del médico. El doctor Evans ha sido mi médico durante 30 años. Me conoce, pero Tomás y Brenda insistieron en acompañarme a mis citas, citando mi fragilidad. En la sala de examen ofrecían una clase magistral de preocupación amorosa y ansiosa. «Ha tenido problemas para dormir últimamente, doctor», decía Brenda, su voz llena de falsa simpatía. «Y parece un poco más olvidadiza. El otro día no podía recordar el nombre de su propia vecina. Estamos preocupados, por supuesto». Estaban pintando un retrato de una mujer en franco declive cognitivo, una obra maestra cuidadosa y metódica de mentiras. El doctor Evans, un hombre bueno pero ocupado, comenzó a mirarme con un nuevo tipo de lástima. Sus preguntas se volvieron más simples, su tono más condescendiente. Estaba empezando a creerles. El frente financiero fue el más insidioso. «Oh, mamá, estas facturas parecen tan complicadas», decía Tomás, recogiendo mi correo. «¿Por qué no nos dejas manejar esto por ti? Podemos configurar pagos automáticos. Será una cosa menos de la que preocuparte». Era una oferta tentadora, pero algo me detuvo. Mi esposo, Franco, había sido contable. Me había enseñado a ser meticulosa con mis finanzas. Conocía mis propios asuntos mejor que nadie. Su insistencia se sentía menos como ayuda y más como una OPA hostil. La pieza final y escalofriante del rompecabezas encajó hace aproximadamente un mes. Los había invitado a cenar el domingo. Brenda había llegado temprano, llevando un bolso de cuero grande y elegante. Mientras estaba en la cocina, ayudándome, me pidió que le alcanzara sus gafas de leer de su bolso. Abrí el bolso y allí, justo encima, había un folleto brillante y colorido. La portada mostraba a un grupo de personas mayores inquietantemente alegres sentadas en una sala común estéril y de color beige. El nombre en la portada era Residencia Praderas Doradas. No era una comunidad de retiro de lujo. Era el lugar al que iba la gente cuando no tenía otras opciones, un lugar conocido por su ambiente sombrío e institucional. Se me heló la sangre. Rápidamente encontré sus gafas y cerré el bolso, mi mente acelerada. ¿Por qué estaría mirando folletos de praderas doradas? Fue entonces cuando la verdadera y fea forma de su plan comenzó a emerger de la niebla de mi confusión. No pensaban que necesitaba un poco de ayuda. Querían deshacerse de mí. Querían mi casa. Fue entonces cuando hice una llamada a mi más antigua y querida amiga, Carolina. Carolina no es del tipo dulce y abuela. Es una periodista de investigación jubilada con una mente como una trampa de acero y una lengua a juego. Llevamos 50 años jugando al bridge y causando problemas juntas. Era la única persona en el mundo que sabía que vería a través de la fachada de mi familia devota.
Me reuní con ella para tomar el té en un pequeño café del centro, un lugar donde no nos oirían. Carolina, dije, mi voz baja. Creo que Tomás y Brenda están tratando de que me declaren incompetente. Le conté todo, las llaves perdidas, la actuación en la consulta del médico, el folleto del asilo del infierno. Carolina no desestimó mis temores. Escuchó atentamente, sus ojos agudos entrecerrándose. Los pequeños buitres codiciosos, dijo cuando terminé. Es la jugada clásica, maga. Le hacen gaslighting a la anciana, ponen al médico de su parte, se apoderan de los bienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? El vamos fue la palabra más hermosa que había oído en meses. No estaba sola en esta lucha. Los instintos periodísticos de Carolina se activaron de inmediato. Primera regla de una investigación, dijo, sacando un pequeño cuaderno de su bolso. Documenta todo. Cada vez que encuentren algo que has perdido, anótalo. Fecha, hora, qué era, dónde lo encontraron. Necesitamos establecer un patrón de comportamiento. También me dio mi primer equipo de contraespionaje, una pequeña y sencilla grabadora de voz digital. La próxima vez que vengan, me instruyó. Enciende esto y déjalo debajo de un cojín en el sofá. Necesitamos oír lo que dicen cuando creen que no estás escuchando. Fue esa grabadora la que condujo a la conversación que escuché mientras fingía mi siesta. La conversación que confirmó cada una de mis sospechas más oscuras y declaró oficialmente el inicio de nuestra guerra secreta. Así que, mientras yacía en el sofá, mi corazón un latido frío y constante de rabia, no era una anciana confundida e indefensa. Era una general reuniendo inteligencia del campamento enemigo. Les oí discutir qué agente inmobiliario usar una vez que la casa fuera suya. Oí a Brenda burlarse de la forma en que cuidaba mis orquídeas. Oí a mi propio hijo estar de acuerdo en que era lo mejor para todos. Cuando finalmente se levantaron para irse, Brenda se acercó y suavemente me puso una manta encima. «Duerme bien, maga», arrulló, su voz goteando una dulzura falsa que me erizó la piel. Se fueron, y la casa finalmente quedó en silencio. Abrí los ojos. La máscara de abuela gentil había desaparecido. La mujer que miraba al techo era alguien que nunca habían conocido. Era una mujer que había sobrevivido a la Gran Depresión, que había criado a un hijo, que había enterrado a un esposo, y que no iba a ser enviada al pasto por dos tontos codiciosos y arrogantes que habían subestimado catastróficamente a su oponente. Cogí el teléfono para llamar a mi compañera de fechorías. La trampa había sido cebada por ellos. Ahora era nuestro turno de construir la jaula. Marqué su número. «Carolina», dije, mi voz baja y firme. «Es peor de lo que pensábamos. Coge tu cuaderno. Es hora de ir a la guerra». Al día siguiente de escuchar la traición de mi hijo, mi casa se transformó de un hogar tranquilo en el cuartel general secreto de una insurgencia de dos mujeres. Carolina vino por la mañana, con el rostro serio y la determinación de una generala preparándose para la batalla. Yo ya había transcrito la conversación completa y condenatoria de la grabadora digital. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, un lugar de innumerables recuerdos felices, y extendimos nuestros planes de batalla. Carolina tenía su libreta de periodista y un lápiz afilado. Yo tenía una tetera de té fuerte y toda una vida de conocimiento sobre las debilidades de mis oponentes. Escuchamos juntas la grabación completa, el sonido de la débil capitulación de mi hijo y la venenosa ambición de mi nuera llenando la soleada habitación. Cuando terminó, Carolina hizo clic con su bolígrafo. «Muy bien», dijo, con voz de negocios. «La fase 1 fue la recopilación de inteligencia y tú, querida, has conseguido un golpe maestro. Han revelado toda su estrategia: desacreditar, declarar incompetente, apoderarse de los bienes. Ahora comenzamos la fase 2.
la contraofensiva y nuestra mayor arma, dijo, con un brillo malicioso en los ojos, es la que ellos mismos nos han entregado. Creen que eres una anciana confundida e indefensa. Así que vamos a darles la anciana más confundida e indefensa que jamás hayan visto. Nuestra estrategia era de guerra psicológica, construida sobre una base de cumplimiento malicioso. No debía enfrentarlos, no debía mostrarme enojada o acusadora. En cambio, debía meterme de lleno en el papel que me habían asignado. Me convertiría en una maestra de la confusión fingida, una virtuosa del olvido, todo mientras preparaba una serie de trampas intrincadas que ellos serían demasiado arrogantes para ver. Lo primero era neutralizar su arma principal, la campaña para envenenar la mente de mi médico, Nemicontra. Nuestro vecino de al lado, un encantador profesor de historia jubilado, resultaba ser un experto en la guerra civil, un tema que yo sabía que al doctor Ibáñez le apasionaba por años de conversación casual. Durante la siguiente semana, tomé prestados todos los libros que mi vecino tenía sobre la batalla de Gettysburg. Los estudié con la intensidad de una estudiante de posgrado preparándose para sus exámenes orales. Mi siguiente cita con el doctor Ibáñez fue una obra maestra de teatro. Como de costumbre, Tomás y Brenda me flanquearon, sus rostros una actuación perfecta de preocupación. Brenda comenzó la letanía habitual de mi supuesto declive. Ayer intentó regar los helechos de plástico otra vez, doctor, dijo, su voz goteando tristeza. Y me llamó por el nombre de su difunta hermana. Estamos muy preocupados de que la confusión esté empeorando. El doctor Ibáñez me miró con esa familiar expresión compasiva. Yo interpreté mi papel, pareciendo un poco perdida y frágil. Luego, mientras me tomaba la presión arterial, miré un pequeño grabado enmarcado de Abraham Lincoln en su pared. Gettysburg, dije, como si un recuerdo repentino y aleatorio hubiera surgido. ¡Qué tragedia! Sabía, doctor, que el retraso del general Longstreet en atacar el segundo día no fue un error táctico, sino el resultado directo de una inteligencia defectuosa sobre la posición de la Unión en Little Round Top. El doctor Ibáñez se quedó helado, con el estetoscopio todavía en mi brazo. Me miró. Realmente me miró, por primera vez en meses. A continuación, mantuvimos una discusión detallada de 20 minutos sobre la estrategia militar de la guerra civil. Estuve lúcida, elocuente y bien informada. Tomás y Brenda se sentaron en un silencio atónito e impotente, su narrativa de la anciana senil desmoronándose por completo ante sus ojos. Cuando me fui, el doctor Ibáñez me dio una palmadita en la mano. «Está usted tan aguda como siempre, maga», dijo, con un nuevo respeto en sus ojos. La semilla de la duda había sido plantada. ¿Era yo una mujer confundida que tenía momentos de claridad, o una mujer de mente clara a la que se hacía parecer confundida? Esa era la pregunta que quería que él comenzara a hacerse. La siguiente fase de nuestra operación fue escalar vigilancia. Carolina, que aparentemente tenía un contacto para cada necesidad concebible, consiguió 2 pequeñas cámaras de niñera de alta definición. Mi sobrino las usa para asegurarse de que la niñera no se beba su whisky caro, explicó con una sonrisa. Mientras Tomás y Brenda estaban fuera por la tarde, las instalamos, una escondida en una estantería de la sala y la otra dentro de un pájaro de cerámica en la repisa de la chimenea del solarium. La idea de espiar en mi propia casa se sentía extraña y desagradable, pero como Carolina me recordó, las reglas de la guerra son diferentes cuando defiendes tu propio territorio. Necesitábamos pruebas irrefutables de su gaslighting y sus propias acciones serían su perdición. Mientras esperábamos que las cámaras dieran resultados, preparamos la trampa más peligrosa de todas, la trampa de miel financiera. Sabía que su objetivo final eran mis bienes, principalmente la casa. Tenía que darles una probada,
una pequeña victoria para que se volvieran audaces y descuidados. Llamé a Tomás y puse mi voz más patética y temblorosa. Tomasito, querido, dije, usando el nombre de la infancia que sabía que odiaba. Tu padre siempre se encargaba de los extractos bancarios, y ahora me resultan tan confusos. Brenda tenía razón. Creo que sí necesito tu ayuda. Le dije que quería que fuera cotitular en mi cuenta de ahorro secundaria, un fondo para imprevistos que contenía unos $20,000. Solo para ayudarme a pagar los servicios y esas cosas, querido, dije. Mi vieja cabeza ya no puede recordar las fechas de vencimiento. El alivio en su voz fue palpable. Prometió venir al día siguiente con Brenda y los formularios del banco. Antes de que llegaran, hice un viaje por mi cuenta al banco. La gerente de mi banco, una mujer maravillosa llamada Susana que nos había ayudado a mí y a mi esposo durante años, era otra vieja amiga. Me senté en su oficina y le expliqué la situación. Susana, una mujer que había visto a su propia madre ser víctima de una estafa similar, se puso de mi lado de inmediato. Pusimos una alerta especial en la cuenta. Cualquier retiro o transferencia superior a $500 activaría inmediatamente una llamada telefónica y un correo electrónico para mí y para una segunda dirección de correo que había creado solo para este propósito, una dirección que Carolina también monitorearía. La trampa estaba puesta. Tardó menos de una semana para que las cámaras nos entregaran nuestra primera prueba contundente. Había estado buscando mi pluma estilográfica favorita toda la mañana, un regalo de mi difunto esposo. Brenda, con un gran y teatral suspiro de exasperación, la encontró en el congelador. «Ay, maga», dijo, su voz goteando una piedad condescendiente. «¿Qué vamos a hacer contigo?» Esa noche, Carolina y yo vimos la grabación en su portátil. El video era nítido. Mostraba a Brenda, 10 minutos antes de que yo me despertara, tomando la pluma de mi escritorio, caminando hacia la cocina y colocándola deliberadamente en la bandeja de cubitos de hielo. Luego, el video mostraba su actuación de encontrarla. Fue un acto de crueldad psicológica frío y calculado, y ahora lo teníamos grabado. Sentimos una sombría satisfacción. Este era el tipo de evidencia que los abogados, y quizás incluso los jueces, encontrarían muy interesante. Una pregunta para ustedes, mis amigos que están viendo. ¿Alguna vez han tenido la corazonada de que algo andaba mal, incluso cuando todos a su alrededor les decían que se lo estaban imaginando? ¿Qué tan importante es confiar en su propia intuición, incluso cuando empiezan a dudar de sí mismos? Es algo difícil, pero a veces, su propia voz interior es la única que les dice la verdad. La pieza final de nuestra estrategia inicial encajó 2 meses después de que comenzara nuestra guerra. Tomás y Brenda habían estado usando su acceso a mi cuenta de ahorros para cosas pequeñas y plausibles. Pagar la factura de la luz, comprar comestibles. Estaban construyendo un historial de gestión responsable, pero la tentación claramente los estaba carcomiendo. Sabía que Brenda tenía gustos caros, y sabía que mi hijo nunca había sido bueno para negarle nada. La alerta llegó un viernes por la mañana. Era un correo electrónico del banco con el asunto: actividad inusual en la cuenta. Lo abrí con el corazón latiéndome con fuerza. Era una notificación de una transferencia electrónica. $5,000, movidos de mi cuenta de ahorros a una cuenta de tarjeta de crédito a nombre de Brenda Vance. La descripción de la transferencia simplemente decía: reparaciones del hogar. No había habido ninguna reparación en el hogar. Imprimí el registro de la transacción. Carolina vino de inmediato. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el condenatorio trozo de papel entre nosotras. Esto no era un sutil acto de gaslighting. Esto era un delito grave. Era una prueba dura, fría e innegable de fraude financiero. Habían mordido el anzuelo.
Se habían vuelto tan confiados en mi declive, tan seguros de su propia astucia, que se habían vuelto descuidados. Creían que tenían el control total. No tenían idea de que ya no eran los depredadores, eran la presa. Y su madre invisible, confundida e indefensa, era la que silenciosa y pacientemente estaba cerrando la red. Miré a Carolina, con el correo electrónico impreso en la mano. Mordieron el anzuelo, dije, una sonrisa fría y dura formándose en mis labios por primera vez en meses. Ahora, respondió ella, su propia sonrisa igualando la mía. Activemos la trampa. El correo electrónico impreso que confirmaba la transferencia fraudulenta de Brenda no era un arma para ser usada en un arrebato de ira. Era un instrumento quirúrgico, y su aplicación requería precisión, paciencia y una mente legal brillante. Mis años de observación silenciosa y el escepticismo periodístico de toda la vida de Carolina nos habían traído hasta aquí. Pero para activar la trampa de verdad, necesitábamos una profesional. Necesitábamos una abogada. Sabía que no podía simplemente elegir un nombre de la guía telefónica. Esto era demasiado delicado, demasiado personal. Necesitaba a alguien que no solo fuera astuta, sino en quien se pudiera confiar implícitamente. Mi difunto esposo, Franco, había sido socio de una respetada firma de contadores, y a menudo había hablado con inmenso orgullo de una joven brillante a la que había apadrinado, una mujer que había dejado la firma para estudiar derecho. Se llamaba Jessica Morales. No había hablado con ella en años, pero Franco siempre decía, esa chica tiene un temple de acero y un corazón para los desvalidos. Era exactamente quien necesitábamos. Carolina y yo concertamos una cita y fuimos a su oficina en el centro, un espacio elegante y moderno que se sentía a un mundo de distancia de mi hogar acogedor y abarrotado. Jessica ya no era una joven asociada, era una mujer segura y formidable de unos 40 años con ojos agudos e inteligentes que me recordaban a los de Franco. Me saludó con un abrazo cálido y genuino, expresando sus condolencias por el fallecimiento de mi esposo, aunque ya habían pasado años. Nos sentamos en su sala de conferencias y durante la siguiente hora le expuse toda la sórdida historia. Presenté nuestras pruebas con una precisión tranquila y metódica que me sorprendió incluso a mí misma. Empezamos con el diario meticulosamente guardado de Carolina, un registro cronológico de cada incidente de gaslighting, cada mentira, cada objeto sospechosamente perdido. Luego, reprodujimos el video de la cámara de niñera, la grabación nítida de Brenda tomando mi pluma y plantándola deliberadamente en el congelador. Jessica observó, su expresión endureciéndose de un interés profesional a una ira controlada y latente. Finalmente, coloqué el extracto bancario y el correo electrónico impreso de la transferencia de $5,000 sobre la pulida mesa entre nosotras. Jessica leyó el documento, su rostro sombrío. Se reclinó en su silla y guardó silencio por un largo momento. Maga, dijo finalmente, su voz imbuida de una nueva y acerada gravedad. Esto no es solo una riña familiar, es una conspiración criminal. Lo que tiene aquí es una prueba clara de abuso financiero a personas mayores, un delito grave en este estado. Podríamos llevar esto a la fiscalía mañana mismo, y Brenda, y probablemente Tomás por su complicidad, enfrentarían una pena de cárcel seria. La idea de mi propio hijo en prisión, a pesar de todo, envió una punzada del antiguo e ilógico dolor de una madre a través de mi corazón. Debo haberlo mostrado en mi rostro, porque la voz de Jessica se suavizó ligeramente. Ese es un camino, continuó. El camino público. Sería complicado, saldría en los periódicos y estaría fuera de sus manos. Pero hay otro camino, uno privado. Podemos usar esta evidencia no como una espada para enviarlos a prisión, sino como un escudo para protegerla a usted.
y como una palanca para asegurar su futuro en sus propios términos. Podemos tender una trampa propia, un jaque mate final y definitivo. Durante las siguientes 2 horas, las tres celebramos un consejo de guerra. Nos transformamos de víctimas y observadoras en arquitectas estratégicas de una contraconspiración. El plan que ideamos fue audaz, teatral y, debo admitir, profundamente satisfactorio. No revelaríamos nuestras cartas. Dejaríamos que Tomás y Brenda creyeran que su plan avanzaba perfectamente. El objetivo era atraerlos a una reunión final y formal donde, creyendo que estaban a punto de recibir mi rendición completa, en cambio caminarían hacia una emboscada legal perfectamente ejecutada. Mi papel era el más crucial. Tenía que continuar mi actuación como la anciana deteriorada y confundida, pero ahora tenía que guiarlos sutilmente hacia nuestro final elegido. El papel de Carolina era continuar reuniendo inteligencia de fondo, y el de Jessica era preparar los documentos legales que servirían como las fauces de nuestra trampa. En las semanas que siguieron, me convertí en la mejor actriz de mi larga vida. Me metí en el papel. Mi actuación alimentada por el conocimiento secreto de mi inminente victoria. Olvidaba pagar una factura, obligando a un preocupado Tomás a intervenir y salvar el día. Tenía largas y divagantes conversaciones, sin sentido, con mis orquídeas, mientras Brenda estaba en la habitación, viéndola intercambiar una mirada triunfante y cómplice con mi hijo. Los estaba adormeciendo, haciéndolos sentir completamente seguros en su evaluación de mí como una tonta senil e inofensiva. Mi actuación favorita tuvo lugar en el solarium. Brenda admiraba mi orquídea Cattleya premiada, una magnífica creación púrpura y con volantes. «Es tan encantadora, maga», dijo, su voz goteando la dulzura condescendiente que ahora usaba conmigo. «Es bueno que tengas este pequeño y sencillo pasatiempo para mantener tu mente ocupada». La miré, mis ojos grandes y un poco vacíos. «Oh, no es tan sencillo, querida», dije, con una voz ligeramente vacilante. «Esta es un híbrido, ¿ves? Un cruce entre una Cattleya dowiana y una Cattleya warzewichi. Requiere una humedad precisa del 75% y un diferencial de temperatura de 15 grados entre el día y la noche para iniciar el ciclo de floración. Tuve que polinizarla a mano usando un palillo para transferir las polinias al estigma. Es bastante botánica en realidad». La expresión de perplejidad en su rostro fue una pequeña alegría privada que me sostuvo durante días. Brenda, envalentonada por mi aparente declive, comenzó a indagar más directamente sobre mi testamento, mi patrimonio, la ubicación de mis documentos importantes. «Maga, querida», decía, su voz casual, «realmente deberíamos asegurarnos de que todos tus papeles importantes estén en un lugar seguro. Las cosas se pierden tan fácilmente. ¿Sabes siquiera dónde puso tu esposo la escritura de la casa?» Yo interpretaba mi papel a la perfección. ¿La escritura? ¡Ay, cielos! Creo que Franco la puso en una carpeta azul, ¿o era roja? Es que parece que ya no recuerdo nada. La observaba tratar de ocultar su frustración, su codicia luchando con su necesidad de parecer paciente y cariñosa. No tenía idea de que mi testamento, la escritura de la casa y cualquier otro documento importante estaban todos a salvo en una bóveda en el bufete de abogados de Jessica Morales. Una pregunta para todos los que están viendo y han lidiado con asuntos familiares. ¿Creen que es posible amar a alguien y aún así necesitar protegerse de esa persona? Es una paradoja dolorosa la idea de tenderle una trampa a tu propio hijo, pero a veces, para salvar tu propia vida, tienes que estar dispuesto a jugar a largo plazo. Finalmente, después de un mes de cuidadosa preparación, Jessica nos dio la señal. Los documentos legales estaban listos. Era hora de convocarlos para el acto final. Hice la llamada a Tomás.
Convoqué cada onza de mi habilidad actoral, haciendo que mi voz sonara débil, frágil y completamente derrotada. Tomás querido, comencé, inyectando un pequeño y patético temblor en mi voz. Creo que tú y Brenda tienen razón. Estoy tan cansada de intentar manejar todo. La casa, las facturas. Es demasiado para mí ahora. Estoy lista para firmar esos papeles. El poder notarial. Pueden encargarse de las cosas de ahora en adelante. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un suspiro de triunfo mal disimulado. Oh, mamá, dijo, su voz rebosando de falsa empatía. Estás haciendo lo correcto, lo más sensato. Iremos el sábado por la mañana para ayudarte con todo el papeleo. Nos encargaremos de todo. No tendrás que preocuparte por nada nunca más. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Una promesa que para él sonaba como un alivio, pero para mí, como una amenaza. El escenario estaba preparado. Jessica había redactado 2 juegos de documentos. El primero era el acuerdo de poder notarial que Tomás y Brenda esperaban. El segundo era un documento muy diferente, un acuerdo legalmente vinculante que transferiría una pequeña asignación mensual fija a Tomás, pero que colocaría todo mi patrimonio, incluida la casa, en un fideicomiso irrevocable y blindado, con Carolina y Jessica como co-fideicomisarias. Este documento también contenía una cláusula. A cambio de la asignación, Tomás y Brenda tendrían que aceptar renunciar a todas las futuras reclamaciones sobre mi patrimonio y aceptar un horario de visitas legalmente establecido que se limitaba a una visita supervisada por mes. Estarían renunciando a su herencia por una miseria. La pieza final del rompecabezas era nuestro testigo. Carolina había hablado con su amigo, el oficial de policía retirado, el señor Hernández, que vivía en la misma calle. Él había visto cómo Tomás y Brenda me trataban, y estaba más que feliz de actuar como un testigo imparcial y bastante intimidante para la firma. El sábado por la mañana, mi casa estaba impecable. Había horneado un pastel de limón, su favorito. Yo era la imagen de una anciana dulce y sumisa lista para firmar su vida. Carolina estaba en la cocina conmigo, una presencia silenciosa y firme. Habíamos configurado las cámaras de niñera para grabar todo el procedimiento desde 2 ángulos diferentes. Las pruebas de la grabadora oculta, el video de la pluma y el extracto bancario impreso estaban en una carpeta ordenada y etiquetada en el regazo de Jessica, que estaba sentada en la sala de estar, presentada como mi nueva amiga y asesora financiera. El señor Hernández estaba en el porche, aparentemente leyendo el periódico. Exactamente a las 10 en punto sonó el timbre. Miré a Carolina. Ella me dio un asentimiento firme, casi imperceptible. Me alicé el vestido, respiré hondo y caminé hacia la puerta, con mi sonrisa más dulce y abuela en el rostro. Era hora de dar la bienvenida a mis hijos a la trampa. Abrí la puerta principal, mi rostro dispuesto en una máscara de bienvenida dulce y abuela, ligeramente ausente. «Tomás, Brenda, qué alegría verlos», canturreé, dándoles a cada uno un beso en la mejilla. Brenda prácticamente vibraba con una energía engreída y triunfante, un elegante maletín de cuero aferrado en su mano. Entró en la sala como si ya fuera la dueña. Tomás la siguió como una sombra nerviosa, evitando mi mirada. Sus expresiones cambiaron ligeramente cuando vieron a mis invitados. Carolina estaba sentada serenamente en un sillón, tejiendo. Jessica Morales, mi abogada, estaba sentada en el sofá, con un delgado expediente en su regazo, y el señor Hernández, mi vecino y el capitán de policía retirado, estaba de pie junto a la ventana, un hombre cuya presencia tranquila irradiaba una autoridad imposible de ignorar. «Oh, qué sorpresa», dijo Brenda, su voz un poco tensa al asimilar a la audiencia. «¿Tenemos una fiesta?» «No es una fiesta, querida», dije.
mi sonrisa nunca vacilando, mientras cerraba las puertas de la sala detrás de ellos. Solo una pequeña reunión familiar. Y quería tener a mi querida amiga Jessica, que es tan inteligente con los asuntos financieros, y a nuestro buen vecino, el señor Hernández, aquí para asegurarnos de que todo se haga de manera correcta y oficial. Por favor, siéntense. Se sentaron, una nueva y cautelosa tensión en sus posturas. Brenda, siempre la agresora, colocó su maletín sobre la mesa de centro con un fuerte clic. Bueno, esto es maravilloso, dijo, sacando un fajo de papeles. Nos alegra mucho que hayas decidido ser sensata, maga. Tengo los documentos del poder notarial aquí mismo. Mi propio abogado los redactó. Son bastante estándar. Solo le da a Tomás la capacidad de ayudar a administrar tus asuntos. Empujó los papeles sobre la mesa. No los miré. Simplemente le sonreí a Jessica. En realidad, dijo Jessica, su voz tranquila, profesional y tan afilada como un trozo de cristal. La señora Vance ha preparado sus propios documentos hoy. Pero antes de llegar a eso, hay algunos asuntos preliminares que debemos discutir. De su expediente, Jessica sacó un pequeño cuaderno encuadernado y lo deslizó sobre la mesa. Empecemos con esto, dijo. Es un diario, llevado por la amiga de su madre, Carolina. Documenta meticulosamente, con fechas y horas, más de 17 incidentes separados en los últimos 6 meses en los que su madre ha perdido un artículo importante que uno de ustedes luego ha encontrado milagrosamente en un lugar extraño. Leyó algunas entradas en voz alta. 12 de mayo. Las gafas de leer de Maga, que estaban en su mesita de noche, fueron encontradas por Brenda en el cajón de las verduras del refrigerador. 3 de junio. La cartera de Maga, que estaba en su bolso, fue encontrada por Brenda debajo de un cojín del sofá. El patrón es bastante interesante. El rostro de Brenda comenzó a palidecer. Tomás parecía completamente desconcertado. Es una anciana olvidadiza, espetó Brenda. Solo la estábamos ayudando. Por supuesto, dijo Jessica suavemente. Quizás también la estaba ayudando en esta ocasión. Colocó una pequeña tableta sobre la mesa y presionó play. Era el video de la cámara de niñera. La grabación era innegable. Todos vimos el video silencioso y nítido de Brenda, su rostro una máscara de crueldad casual, tomando mi pluma estilográfica de mi escritorio y colocándola en lo profundo de la bandeja de cubitos de hielo en el congelador. Luego, vimos su actuación horas después, su sorpresa fingida y su piedad condescendiente al descubrirla para mí. El silencio en la habitación era absoluto. Brenda miraba la pantalla, su boca abriéndose y cerrándose como un pez, sin emitir sonido. Tomás miró el video, luego a su esposa, una expresión de comprensión incipiente y horrorizada en su rostro. Bren, susurró. ¿Qué es eso? Y eso nos lleva al último asunto preliminar, continuó Jessica, ignorándolo. Deslizó un último documento sobre la mesa. Era el extracto bancario impreso, la transferencia de $5,000 resaltada en amarillo. Este es un registro de una transferencia de la cuenta de ahorros de su madre a su cuenta de tarjeta de crédito, Brenda, hace 2 semanas. La descripción dice, reparaciones del hogar. Hemos consultado con 3 contratistas locales, y ninguno de ellos ha realizado ningún trabajo en esta casa. Esto, a los ojos de la ley, no es ayudar. Esto se llama abuso financiero a personas mayores. Es un delito grave, que conlleva una pena de prisión de hasta 7 años. El señor Hernández, desde su posición junto a la ventana, se aclaró la garganta, un sonido bajo y retumbante que hizo que Brenda saltara. La trampa se había activado. La tranquila sala de estar se había convertido en un tribunal, y ellos eran los acusados en el banquillo. La compostura de Brenda finalmente se hizo añicos. Esto es una locura,
chilló señalándome con un dedo tembloroso. Es una vieja manipuladora, se lo está inventando todo, ella es la que está confundida. Finalmente, abandoné mi propia actuación. La sonrisa dulce y vacía desapareció de mi rostro, reemplazada por una mirada de poder frío y tranquilo que nunca antes habían visto. Miré directamente a mi hijo. ¿Estoy confundida, Tomás?, pregunté, mi voz baja y firme. Estoy confundida sobre el hecho de que tú y tu esposa planearon que me declararan incompetente. Estoy confundida de que planearon vender mi casa y meterme en un lugar para que me pudriera. Estoy confundida de que te quedaste de brazos cruzados y dejaste que tu esposa intentara sistemáticamente volverme loca, solo para poder echarle mano a mi dinero un poco más rápido. Tomás no pudo sostener mi mirada, solo miraba al suelo, su rostro blanco de vergüenza. Era un hombre débil, y su debilidad había permitido que este veneno se infectara. Brenda, al verse derrotada, lanzó un último y desesperado ataque. «Tú te buscaste esto», me espetó. «Si hubieras sido una madre correcta y servicial y nos hubieras dado nuestra herencia cuando la necesitábamos, nada de esto habría sido necesario». Su confesión accidental, su admisión de que la herencia era una deuda que sentía que se le debía, quedó suspendida en el aire, una herida final y autoinfligida. «Muy bien, creo que hemos terminado aquí», dijo Jessica, tomando el control una vez más. Sacó 2 documentos de su expediente. Tienen 2 opciones ante ustedes. Opción A. Mi clienta, su madre, sale de esta habitación conmigo y vamos directamente a la oficina del fiscal del distrito con esta carpeta de pruebas. Les aseguro que ambos serán arrestados antes de la cena. Dejó que eso se asimilara. O existe la opción B. Deslizó un único y grueso documento sobre la mesa. Firman esto. Este documento establece un fideicomiso irrevocable para la totalidad del patrimonio Vance. Proporciona una pequeña asignación mensual para ti, Tomás, como un gesto final de cuidado maternal. Al firmarlo, tú y tu esposa renuncian a todos y cada uno de los futuros reclamos sobre el patrimonio, la propiedad y los bienes de tu madre. No tendrán voz ni voto en su atención médica ni en su situación de vida. También aceptan un horario de visitas formal de una visita de 2 horas al mes, que será supervisada por la fideicomisaria designada de la señora O'Connell, que seré yo. Firmarán esto y luego se irán de esta casa y este será el fin. No irán a prisión, simplemente serán desheredados. Fue un jaque mate. Un golpe de estado brillante e incruento. No tenían opción. Luchar significaría la ruina pública y cargos criminales. Firmar significaría una derrota silenciosa y humillante. Tomás, con las manos temblorosas, alcanzó el bolígrafo. Brenda intentó detenerlo, pero una mirada al rostro pétreo del señor Hernández y la lucha se desvaneció de ella. Firmaron los papeles. Sus firmas un garabato frenético y enojado. Jessica, Carolina y el señor Hernández firmaron como testigos. Jessica tomó los papeles, los colocó ordenadamente en su expediente y se levantó. «Mi trabajo aquí ha terminado», dijo. «Señor y señora Vance, les sugiero que se vayan ahora». Se fueron sin decir otra palabra, sin mirarme, sin mirarse el uno al otro. Los vi caminar por el sendero, 2 figuras disminuidas, su gran y codicioso plan hecho cenizas a su alrededor. La pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos, y por primera vez en un año sentí que el aire en mi propia casa estaba limpio de nuevo. Han pasado algunas semanas desde ese día. La casa está tranquila ahora, una tranquilidad pacífica, no tensa. Carolina y yo hemos estado pasando las tardes en el solarium, planeando un viaje a Italia con el que hemos soñado durante 30 años. Tengo 80 años y mi vida es finalmente, completamente, mía. Mi hijo y su esposa se creían listos. Vieron a una anciana confundida, un blanco fácil, pero nunca supieron mi secreto.
Mi secreto no era solo una grabadora de voz o una cámara oculta. Mi secreto era la fuerza que había construido a lo largo de toda una vida, la lealtad de una verdadera amiga y una mente que seguía tan afilada como una tijera de podar recién afilada. Pensaron que mi edad era mi mayor debilidad. Resultó ser mi mayor arma. A todos ustedes que han recorrido este viaje conmigo, especialmente a aquellos que pueden estar en sus años dorados y sienten que el mundo comienza a verlos como invisibles, por favor escúchenme. Su mente es su fortaleza, su experiencia es su espada, sus amigos son su ejército. No dejen que nadie los subestime. Se han ganado su sabiduría y tienen derecho a defender su paz. Si esta historia sobre una anciana que le da la vuelta a la tortilla a quienes la agraviaron les ha empoderado, me sentiría muy honrada si se suscribieran a este canal, le dieran me gusta a este video y lo compartieran. Hay tantos ancianos que necesitan que se les recuerde su propia fuerza. Si la victoria de Maga resonó con ustedes, los invito a explorar nuestra lista de reproducción La venganza de la abuela, que está enlazada en la descripción a continuación. En los comentarios, por favor, dejen la palabra jaque mate para que sepa que estuvieron aquí para la jugada final. Recuerden siempre, no hay tonto como el tonto joven que piensa que un tonto viejo es tonto del todo. Gracias por escuchar.